Bienvenidos nuevamente a su programa Teológicamente Hablando. Estamos agradecidos porque ustedes se han mantenido con nosotros en todas estas series. Y de verdad que agradecemos sus comentarios, sus likes y que hayan compartido todo el contenido de nosotros. De verdad que esperamos que Dios les bendiga mucho por todo lo que han hecho junto a nosotros. El día de hoy iniciamos una nueva serie. Esta serie se llama Salvados por Gracia. Así que el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que es la necesidad de la salvación. Pastor, vamos a ver, ¿necesitaba realmente el hombre ser salvo y por qué? Pienso que para iniciar sería una excelente pregunta a la luz de lo que precisamente dijo en una ocasión Justino Mártir. El gran problema del ser humano es que éste cree que es bueno. Nosotros no vamos a cambiar hasta que no veamos en nosotros la necesidad de cambiar. Nosotros no vamos a ver en nosotros la necesidad de ser salvo hasta que yo no entienda que estoy en una condición perdida. Hay un dicho chino, un proverbio chino que dicta: existen dos personas buenas, el que no ha nacido y el que ya se murió. Pienso que este proverbio chino nos revela una gran realidad que ya el apóstol Pablo había dicho en Romanos capítulo 3, a la altura del versículo 15, que no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una. Y esa es la realidad del ser humano. Sin embargo, frente a nuestra caída, la Biblia tiene un anuncio esperanzador. Y es ese Salvador, ese Redentor dispuesto a levantarnos ante nuestra caída y restaurarnos. Sí, cuando nosotros vamos a la palabra, porque el que no es creyente no se da cuenta de su condición hasta que le es revelado, obviamente, porque su mente no le permite ver en qué está mal. La palabra de Dios es como un espejo, que es la que nos dice en qué tenemos mal. Si tenemos una mancha, si la camisa la tenemos muy arrugada. De igual manera, la palabra de Dios nos muestra cómo hemos pecado contra Dios. El juicio de Dios está sobre el hombre y qué ha transgredido de la ley de Dios. Excelente paralelo el que planteas. Sin embargo, nota que el espejo tiene una acción pasiva. El espejo te muestra tu condición. Pero si te retiras del espejo sin haber arreglado el desperfecto que te mostró el espejo en realidad no ha hecho nada por ti más que mostrarte tu condición. Entonces, eso sucede con la Biblia o con la ley de Dios, que la ley de Dios nos muestra nuestra condición. Sin embargo, Dios o Cristo es ese Salvador que no solo nos muestra nuestra condición. Él nos toma de la mano, nos limpia, nos regenera, nos restaura, nos da nueva vida y hace en nosotros un trabajo activo que no hace la ley de Dios. Bueno, pero ahora yo tengo una pregunta. Yo estoy segura que aquellos que están viendo este video puede ser que en algún momento hayan tenido esa pregunta también. Si Dios sabía, vamos al principio, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué puso el árbol ahí y les advirtió del árbol? Bueno, para muchas personas Dios fue malo y fue injusto al colocar el árbol en el medio del huerto. Y de hecho, para algunos eso es una muestra de que Dios es el culpable primario del pecado y la condición de miseria en la que cayó el hombre luego de haber pecado. Sin embargo, debemos de replantearnos frente a una realidad. Dios ha creado al hombre con libre albedrío, una capacidad libre de escoger, con una voluntad libre también de escoger.
Pero entonces no coloca en el huerto algo que escoger, sino que están en el huerto, no existe el árbol del conocimiento del bien y del mal, sirven a Dios, pero no hay otra cosa que escoger. Entonces, si esa es la realidad, Dios es malo, Dios es injusto y de hecho Dios es el ser más malvado, porque me crea con la voluntad de escoger, pero me esclaviza a que yo le sirva a Él por obligatoriedad. Me está obligando a servirle. De hecho, pensemos en que han pasado ya unos 100 años y el hombre le sirve a Dios. El hombre pudo haber dicho, ok, Dios me creó con voluntad propia de escoger, pero ¿de qué sirve mi voluntad si yo tengo que servirle y adorarle a Él? Porque no existe alguna otra opción. Replanteándolo desde esa perspectiva, entonces Dios fue bueno o mostró su bondad al colocar el árbol en medio del huerto, porque crea un hombre con voluntad, con libre albedrío, con capacidad de escoger. Y de hecho, Dios es omnisapiente. Dios sabía que el hombre no iba a escoger por él, y aún así Dios colocó el árbol en el medio del huerto, y aunque el hombre no escogiera por Dios, Dios sí desde la eternidad ya había escogido por el hombre. Entonces, pienso que aún el árbol en el medio del huerto es una forma en que Dios muestra su gran bondad. Sí, pero ¿qué pasa? Usted habla del libre albedrío y cómo el hombre tenía la opción de elegir. Después del pecado, ¿aún sigue el hombre teniendo igual libre albedrío? ¿O está cautivo por el pecado que le hace ver algo diferente? Es una disputa que no viene desde ahora. Tomás de Aquino, por ejemplo, Tomás de Aquino decía que el hombre es libre de escoger si servir a Dios o no. Sin embargo, por otro lado tenemos a Agustín de Hipona. Agustín de Hipona entendía que el pecado había deteriorado tanto la voluntad del hombre, que ya el hombre no tenía la capacidad en sí mismo para escoger la salvación, para escoger correr tras Dios. Entonces, esa disputa sigue avanzando a lo largo de la historia. Nos encontramos luego con Juan Calvino apoyando la postura que inicialmente había planteado Agustín de Hipona, y por otro lado tenemos a Jacobo Arminio apoyando la postura de Tomás de Aquino, replanteándola y alimentándola aún más. Sin embargo, ¿qué nos muestra la Biblia respecto a esto? Bueno, inicialmente habíamos dicho que el mismo apóstol Pablo había dicho de que no hay bueno ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, cada uno se desvió de su propio camino. Pero más adelante más atrás, en Romanos capítulo 1, textos 22 en adelante, nosotros vemos que el apóstol Pablo dice, es que no, el ser humano no puede, el pecado ha deteriorado la conciencia del hombre. Y lo ha esclavizado. Y él ha estado esclavizado producto del efecto del pecado. Lo que muestra el apóstol Pablo es un hombre que está en una prisión de la cual él no tiene las llaves para salir. Incluso en el capítulo 7 del mismo Romano, Pablo dice, lo que no quiero, eso hago, y lo que quiero, eso no lo hago. O sea, refiriéndose también a que puede ser que él en algún momento tenga el deseo de hacer lo bueno, pero por sí mismo no puede hacerlo. De hecho, él dice, Romanos capítulo 7, a hacer el bien está en mí. Pero al final, cuando intento hacerlo, me doy cuenta que hay una ley natural en mí, que es la ley natural del pecado, que no me permite yo poder, por mi propia cuenta y voluntad,
a agradar a Dios en la forma en que yo quiero hacerlo. Entonces el apóstol Pablo ahí está hablando de su voluntad, que su voluntad está condicionada, producto del efecto, del impacto del pecado. Entonces, él dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando del pecado hereditario, porque, y a esto iba, muchas personas creen que pecan porque han decidido pecar simplemente. Sin embargo, el ser humano peca porque nació siendo pecador. Esa es la realidad. Puedes traer una persona al mundo y criarla en el escenario más puro posible, y esa persona va a pecar. A medida que vaya tomando conciencia, lo va a hacer. Entonces, esa es nuestra realidad con la que nacemos. El salmista David, Salmo 51, en pecado he sido concebido y en maldad me concibió también mi madre. Entonces, esa es nuestra realidad frente al producto, al efecto del pecado. Y estamos hablando del pecado porque no puedo hablar de un Salvador si no hay un perdido. Así es. Entonces, para que el Salvador pueda ser necesario, para que el Salvador exista, se necesita alguien que esté en una condición de perdido. Muchas personas han hecho lo siguiente, y en este extremo tenemos los ateos. Un asiático en una ocasión, él era muy amante al arroz. Él, después de tantos años ingiriendo arroz, alimentándose con arroz, él compró un microscopio y estaba muy alegre con su microscopio. Veía en las ramas de los árboles microorganismos que habían en las hojas de los árboles que no se podían ver con la percepción de la vista humana. En una ocasión él intentó ver el arroz que él ingería, y cuando ve por el microscopio se da cuenta que hay microorganismos en el arroz. ¿Sabes qué hizo? Tal vez tú que estás allí detrás de la pantalla dirías, bueno, él dejó de comer arroz, pero eso no fue lo que él hizo. Él rompió el microscopio y siguió comiendo arroz. La realidad es que aunque él ya dejó de ver los microorganismos porque ha roto el microscopio, eso no evade la realidad de que esos microorganismos siguen ahí. Así es. Entonces, muchas personas, la Biblia nos informa respecto a nuestra necesidad de ser salvados por el Salvador. Muchos lo que hacen es que evaden ese mensaje, como el asiático rompió el microscopio. Pero aunque tú evadas esa realidad, de todos modos, eres un perdido y necesitas un Salvador. Así es. En nuestra recomendación literaria de hoy, una literatura que pudiera enriquecer su comprensión de estos temas de teología práctica, y es el libro Teología Sistemática de Kane Gruden, publicado por la editorial Vida. Pienso que es uno de los libros que, a pesar de que es un libro con un amplio nivel de contenido teológico, a la vez es un libro muy práctico, que presenta los asuntos bíblico-teológicos de manera llana, práctica y fácil de comprender. Así que si deseas tener alguna literatura que sea práctica, sencilla, fácil de leer y de comprender a la vez, te invito a que puedas adquirir el libro Teología Sistemática, escrito por Kane Gruden. Creo que es un material de gran edificación para la vida de todo creyente que desee sumergirse en el mundo de la teología sistemática. Perfecto. Transitando poco a poco en el tema, hablamos de Adán y Eva y de cómo Dios, ¿verdad?, les dio la oportunidad de que ellos puedan elegir, ¿verdad? Ya más adelante, entonces, Caín mata a su hermano Abel y él se da cuenta de que lo hizo mal, porque Pablo dice
en Romanos que hay una ley escrita. A él nadie le dijo que eso estaba mal, pero hay una ley escrita, sí, que la puso Dios ahí. Se dio, transgredió, ¿verdad que sí? Esa ley escrita. Pero más adelante nosotros vemos a Moisés, escribe, ¿verdad? Dios le da los 10 mandamientos, está la ley, todo muy bien, pero había un problema. Cada año los judíos, ¿verdad?, tenían que ir a llevar el sacrificio por los pecados que habían cometido, y eso lo que hacía era que cubría el pecado solamente. Pero si tú transgredías una parte de la ley, una sola cosa, te hacías culpable de todo. Todo. Y Pablo dice que la ley en ese sentido era simplemente como un tutor, como alguien que guiaba, pero ahora nosotros tenemos al Salvador. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Por qué Dios elige salvarnos a nosotros, pero también hubieron ángeles que transgredieron, ¿verdad?, que pecaron contra Dios y Dios los mandó? ¿Por qué no los salvó a ellos primero antes que a nosotros? Cuando uno se enfrenta a tipos de preguntas como esas, uno le llega a la mente las diferentes opiniones que uno ha escuchado al respecto. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de escuchar a algunos estudiantes en salas académicas de teología decir, bueno, porque el problema de Satanás era que quería ser como Dios. Bueno, la realidad es que la serpiente le dijo a la mujer, serás como Dios. Entonces, la motivación que llevó a Satanás a pecar fue la misma motivación que llevó al hombre a pecar. En segundo lugar, algunos dicen, bueno, Satanás era más culpable porque Satanás tenía una cercanía mayor con Dios que el hombre. Y esta tampoco se replantea dentro de la realidad, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, ningún ser creado ha estado tan cerca de Dios, un parecido tanto al ser de Dios como el hombre. El hombre tenía la oportunidad de hablar con Dios, conversar con Dios en el jardín de Edén. Había una comunión perfecta. Entonces, nada de esto tiene que ver. Ahora, Efesios capítulo 1, texto 5, nos da una respuesta que se escucha un poco radical de parte del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que Dios nos salvó por su voluntad, por su beneplácito, porque Él quiso, porque le surgió de la voluntad, por eso Él nos salvó. Entonces, muchas veces el ser humano tiende a pensar que su pecado fue menos ofensivo que el pecado de Satanás. Otras veces piensan que el ser humano no es tan malo como Satanás. Y la realidad es que ninguna de esas son respuestas apropiadas a esa pregunta. La respuesta al final del camino, Efesios capítulo 1, texto 5, es que Dios salvó al hombre porque Él quiso salvar al hombre desde la eternidad. Efesios capítulo 1, texto 3 nos dice que desde la eternidad Dios creó un plan para salvar y redimir al hombre en Cristo Jesús. ¿Qué dice el texto? Que antes de crear el mundo, ya Dios había creado un plan para salvar a ese hombre que en el jardín de Edén no iba a escoger por Dios, pero que Dios había escogido por él desde antes de la fundación del mundo y en la eternidad. Efesios capítulo 1, textos 3 y 4. Sí, y además cuando uno se pone a pensar en la obra redentora que hizo Jesús y en nuestro Creador, o sea, estamos hablando obviamente del mismo Dios, pero si el hombre no hubiese pecado, solamente iba a ver a Dios de esa manera, como su Creador, pero no hubiese experimentado la misericordia, el amor de Dios, como con compasión, como Dios nos mira a nosotros.
y el privilegio de poder tener a Jesús caminando en la tierra, conociendo que nosotros somos pecadores y que por eso Él sabe que tiene que ayudarnos para nosotros poder sobrevivir en este mundo. Es importante resaltar el hecho de que la intención de Dios no era que el hombre pecara para Él glorificarse. Claro. Sin embargo, aún frente al pecado, Dios termina siendo glorificado. Y al final del camino, sean males o sean bienes, todo resulta desembocando en una cosa: la gloria de Dios. Por eso, de hecho, dice la Escritura que al final todo redundará para la gloria de Dios. Él le dará un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Todo al final del camino se trata de un asunto, y ese asunto es la gloria de Dios. El hombre pecó contra Dios. Dios no necesitaba salvar al hombre. Sin embargo, Dios decidió salvar al hombre. Cuando Dios decide salvar al hombre, hace un trabajo extraordinario, un plan maestro, porque el hombre pecó contra Dios. En términos de justicia, se necesitaba un hombre también que representara a ese hombre que pecó contra Dios, para de esa forma absorber de manera justa la ira de Dios. Cuando el hombre peca contra Dios, no contrae una deuda contra Satanás, contrae una deuda contra Dios, porque todo pecado es una ofensa contra Dios. Entonces, como la ofensa fue contra Dios, una deuda infinita, entonces Dios tuvo que hacerse hombre para sustituir al hombre. En términos de justicia, no podía ser otra persona más que Dios. Si contraes una deuda infinita, el único infinito es Dios, y por ende el único que podía pagar nuestra deuda era Dios. De modo que Dios absorbió su propia ira contra nosotros para de esa manera absorbernos de nuestra culpa y pecado. Efesios capítulo 2, texto 1 al 5. Recuerden que ustedes eran hijos de ira. Así es. Sin embargo, en Cristo, Dios le ha dado vida juntamente con Cristo. Entonces, creo que la salvación es un acto magistral que nos debe de llevar a vivir con una actitud de agradecimiento a ese gran Dios. Realmente, Dios es bueno, realmente. De hecho, muchas personas dicen, es que como se plantea, se escucha muy pasivo. Yo debo de hacer algo para no perder la salvación o para ganar la salvación. Bueno, la realidad es que yo no puedo vivir de esa forma. En primer lugar, porque no voy a tener paz en mi propia conciencia. Martín Lutero nos lo demostró. Martín Lutero se laceraba. Martín Lutero murió a los 54 años de edad aproximadamente, y él murió de una neumonía pulmonar, porque Martín Lutero salía y dormía en la nieve, y de madrugada el convento de los agustinos lo tomaba de la nieve y lo entraba al convento, todo prácticamente casi congelado, porque esa era una forma de él torturar su propio pecado, de absolver la culpa, de pagar algún precio por la salvación tan grande que él contemplaba. Y entonces, en ese sentido, yo no puedo vivir de esa forma. Martín Lutero tuvo paz cuando él entendió que somos salvos puramente por su gracia. Tito capítulo 3 lo dice. Somos salvos no por obra, sino por pura gracia. Así es. Sí, y saber también que Dios en su misericordia él sabía que ningún hombre podía morir por ningún otro hombre que había pecado. No había forma. O sea, la materia, esta materia, yo no podía dar mi vida por usted porque nosotros veníamos de la misma estirpe. O sea, todos éramos pecadores inmediatamente. Nacemos, somos una copia de Adán. El hombre que muriese por algún pecado, o aún muriendo por su propio pecado,
no hubiese podido su propia muerte absolverle de la deuda contraída, porque además de que él mismo es culpable de su propio pecado, su propia vida no tenía el valor suficiente para pagar la deuda que se había contraído contra Dios. Entonces, Dios no necesitaba salvarnos, pero el único que nos podía salvar era Dios. Era Él, así es. Y realmente esta serie va a estar fantástica. Iniciamos con este tema introductorio y me gustaría saber, y yo sé que ellos también, ¿qué otros temas nosotros vamos a ver en esta serie? Bueno, en esta serie pienso que va a ser la serie más práctica que pudiéramos tener a lo largo de todo este tiempo de Teológicamente Hablando, por el hecho de que vamos a ver asuntos prácticos de la vida cristiana. Cualquiera pudiera decir, ¿y para qué yo necesito saber acerca de esos asuntos de la salvación? Necesitamos recordarlo. Es que se me olvida a veces. Juan, capítulo 17, Jesús dijo, la vida eterna consiste en esto, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Necesitamos conocer acerca de la salvación. Conocer de la salvación nos ayuda a entender que sí existe un Salvador. En segundo lugar, conocer acerca de la salvación me ayuda a vivir con una vida de respuesta de gratitud a Dios. Lo que yo hago no lo hago para ganar la salvación, y lo que hago no lo hago para pagar el precio por la salvación. Lo que hago lo hago como una respuesta de gratitud a aquel que me ha salvado. Entonces, pienso que esa debe ser la actitud. Temas que vamos a ver serán temas como la regeneración, la santificación, la justificación, la predestinación, la elección, la libre gracia, los decretos de Dios, la glorificación de los salvos, entre otros muchos temas que estaremos viendo en esta fascinante serie. Sí, realmente yo sé que lo vamos a disfrutar. Y yo tengo otra pregunta. Bueno, yo creo que usted la contestó, pero como que fue como que yo lo encontré como muy simple. O sea, Dios sabía que el hombre iba a pecar. O sea, eso no lo tomó por sorpresa. No lo tomó por sorpresa a Dios. Y entonces, ese plan, porque escuché a alguien decir que Dios tenía varios planes para el hombre. O sea, tenía un plan para un plan A, un plan B, que tiene un plan para ti, un plan para mí. Todo lo que nosotros hacemos está realmente dentro del plan de Dios. Absolutamente todo lo que nos sucede. Dios no tiene plan. Dios no tiene ni siquiera un plan A. O sea, Dios no tiene plan. Y me explico en ese sentido. Una parte de los temas que vamos a ver serán precisamente los decretos de Dios. Dios decreta en la eternidad cómo sucederán las cosas, cómo serán las cosas. Y las cosas son como Dios ha dictaminado que serán. Y punto. No es un asunto de un plan. Es un plan para nosotros. Nuestro lente lo ve como un plan. Dios no lo ve como un plan, porque lo que Él determinó que iba a suceder, no hay forma que se altere. Y hago una breve explicación respecto a esa idea antes mencionada. José fue odiado por sus hermanos, rechazado por sus hermanos, echado en una cisterna vacía, vendida a unos egipcios, luego terminó en la casa de un egipcio como mayordomo, terminó en la cárcel, luego en el palacio, luego se reencuentra con sus hermanos. O sea, la historia de José es una historia que cualquiera pudiera decir, eso es imposible que eso suceda. Sin embargo, al final del camino, sus hermanos llorando le piden perdón a José, y José le dice, no, tranquilo. Es que todo esto era el designio de Dios. No fueron ustedes, fue Dios para traer salvación a muchos pueblos, dice José. ¿A qué me refiero con esto?
a que nosotros lo vemos como un plan, porque nosotros lo vemos todo por parte. Dios no ve nada por parte. Ya Él lo vio. Dios ve el futuro como estamos nosotros viendo el presente en este mismo instante, en este momento. Y por eso digo que Dios no tiene un plan, porque Dios no está planificando cómo hacer las cosas para que salgan de la mejor forma posible. No, Dios no está escribiendo qué es lo mejor. Dios ya desde la eternidad determinó todo lo que iba a suceder, porque Él es soberano, Él es omnisapiente, Él es omnisciente. Y pienso que todo esto es todopoderoso, pero todo está determinado por la soberanía de Dios. Ese es nuestro gran Dios, ese es nuestro extraordinario Dios. No existe un plan B porque Dios, al saberlo todo, Él estaba consciente de que nadie podía pagar el precio por el hombre más que un ser infinito, y Él es el único infinito. ¿Qué quiero decir con esto? Dios desde la eternidad estaba consciente de que no existía forma alguna de traer salvación a nuestras vidas si no es a través de Él mismo absorbiendo la ira y la culpa o el precio para traer salvación y redención a nuestras vidas. Así es. Somos salvos por gracia. Y no solo esto, sino que cualquiera de los que están allí detrás pudieran decir, pero la salvación es tan sencilla así como se ve. Bueno, la salvación pudiera ser más compleja para el ser humano, aunque la Biblia lo plantea como algo sencillo, y de hecho es sencilla. ¿Por qué complicado para el ser humano? Bueno, porque hay un sentido de orgullo que trajo el pecado en el ser humano, y el ser humano no acepta que él no tenga que hacer absolutamente nada para ser salvo. El ser humano no acepta eso. De hecho, los judíos en el Antiguo Testamento, ellos entendían que ellos merecían la salvación porque ellos ofrecían sacrificios a Dios, porque ellos obedecían la ley de Dios, porque ellos eran el pueblo exclusivo de Dios, porque ellos se circuncidaban. Y un reflejo de esto es la parábola que narra el mismo Jesús, de este fariseo que entró al templo y decía: Señor, yo te doy de todos mis ingresos, de mis diezmos, mis ofrendas, yo oro en las esquinas y demás. Este fariseo, en realidad, que es la mayor representación del liderazgo religioso de la nación judía en esa parábola, es un reflejo de la realidad del pueblo. Y él decía: yo no soy como este publicano, pecador. Entonces, ese es el sentido de orgullo, pero no solo en los judíos. Ese es el sentido de orgullo de muchos, porque muchos no se convierten a Jesús. El sentido de orgullo es el pecado que nos lacera por dentro y nos dice yo. ¿Y de qué yo tengo que arrepentirme? ¿Acaso yo he hecho algo malo? Yo no bebo, yo le doy a la gente, ¿Y cuántos no hay en la iglesia incluso que nunca han ido donde el Señor tal vez y han dicho: Señor, perdóname por mis pecados, perdóname por mi culpa, soy un pecador y necesito de un Salvador? ¿Y por qué no han hecho eso, pastor? No, porque yo crecí en el Evangelio. Entonces, aún eso puede darte a ti un sentido de orgullo y de arrogancia, porque yo nací en el Evangelio. Sin embargo, quiero explicarte esto. El queso que te robaste de la nevera cuando tenías 6 años te convierte en tan culpable del infierno como el que robó el banco. O la mordida al salami también. Y la mordida al salami también. ¿Y por qué usted dice algo así, pastor? Porque eso no es un pecado tan grave. Bueno, no es un pecado tan grave ante los ojos de los hombres. Pero, ¿qué tal si es visto por el lente de Dios? Entonces, una cosa es el impacto de los pecados en el mundo, porque cualquiera pudiera decir: bueno, pues voy a dejar de roer el salami o el queso en la nevera y voy a asaltar bancos. La realidad es que hay un pecado que tiene un impacto social mayor que otro, que es un impacto negativo mayor que otro y nos afecta a más que otros. Sin embargo, la realidad es que cada pecado es una ofensa directa contra Dios. Si es una ofensa contra Dios,
entonces estamos hablando de un pecado del tamaño de Dios. El único infinito es Dios, el único eterno es Dios. Cada pecado que cometemos es una deuda infinita que contraemos contra Dios. Yo quiero advertirles, un spoiler, a nuestros queridos televidentes, los que nos ven, ¿verdad?, en YouTube, que sobre una pregunta que quiero hacerle en la próxima vez. ¿Por qué Jesús, antes de sanar, perdonaba los pecados? Wow. Así que queremos realmente que yo quiero la respuesta y también ellos. Y yo sé que la próxima vez que estemos juntos, pues vamos a hablar acerca de esa pregunta, porque estamos hablando de la salvación. Así es. Y somos salvos, ¿verdad? Por gracia del pecado, ¿verdad que sí? Sí, hemos sido salvados del pecado por su gracia. Por su gracia. Entonces vamos a contestar esa pregunta más adelante. De verdad quiero agradecerles que hayan estado con nosotros en este inicio de esta serie maravillosa, Salvados por Gracia. Así que no se pierda el próximo capítulo. Estuvimos con ustedes el pastor Hansel y Esmirna. Dios le bendiga mucho.